Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy queremos abordar un tema que, bueno, es recurrente en el sentido de que todos los días hay una gigantesca cantidad de hondureños que emigra de Honduras. Eso deja entrever mucho de lo que piensan los hondureños sobre lo que el país les ofrece como oportunidades. En los Estados Unidos usualmente lo definen, lo han estado definiendo desde hace ya muchas décadas como el país de las oportunidades, y miramos situaciones tan extremas como alguien como Arnold Schwarzenegger, que nació en Austria, vivió ahí hasta como los 19, 20 años, después emigró a los Estados Unidos, a California, y allí pues no solo continuó su carrera de fisiculturista y se convirtió en el mejor del mundo, sino que después cambió, se abocó al cine, se convirtió en el mejor actor del mundo, el mejor pagado. Después se metió a la política y ganó inmediatamente el puesto de gobernador de California, el estado más grande de los Estados Unidos. Y si no fuese porque había una restricción en la Constitución de los Estados Unidos que limita la presidencia de la República a quienes han nacido en el país, probablemente, seguro que se hubiera lanzado, seguro que hubiese jalado una gran cantidad de votos en el Partido Republicano, del cual él es miembro, y tal vez hasta ya sería presidente. Entonces, efectivamente, es un país que a una persona que cuando habla inmediatamente uno siente que no, el inglés no es su lengua materna, y aún así llegar tan alto, ser gobernador por varios años en el estado más importante, una cosa impresionante sobre las oportunidades que ese país brinda a la gente que vive ahí, aun cuando incluso es tan ilegal como más de 1 millón de hondureños. Entonces, hoy hemos invitado a una estudianta universitaria, Sofi Sierra, que le queremos dar la bienvenida. Sofía es estudiante de comunicación de Unitec aquí en Tegucigalpa, y le invitamos simplemente en el sentido de que, como seguimos viendo en el Medio Oriente, se están produciendo cambios que hace apenas un año nadie se imaginaba posible, y quienes lo están llevando a cabo son los jóvenes, los estudiantes, la gente que oscila tal vez entre las edades de 15 y 30 años más que todo. Esa gente de la comunidad, digamos, de Facebook. Ha sido una revolución de Facebook. Yo a ella y a la otra estudiante que entrevisté hace unas semanas las conocí en Facebook, efectivamente. Definitivamente estas revoluciones del Medio Oriente de Facebook han logrado convocar a una cantidad de gente que los métodos tradicionales no podían hacer. Entonces, Honduras, un país que desea tanto y que requiere tanto, es interesante. Usualmente no se les pide la opinión a los jóvenes, pero queremos escuchar lo que, porque el tema de hoy es lo que Honduras le ofrece a las mujeres. Entonces, Sofi, buenas, gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted por invitarme. Y queremos preguntarle, ¿usted se siente orgullosa de ser hondureña? Claro, yo creo que aquí es donde nací, aquí es donde me estoy desarrollando y aquí moriré. Y todo hondureño tiene que sentirse orgulloso de vivir en su país, tiene que salir adelante, hacer cosas nuevas para que Honduras salga adelante, ¿no? Siga creciendo, porque Honduras tiene el talento, lo que pasa es que no tenemos el apoyo, pero sí podemos llegar a ser un país muy, muy desarrollado. Usted dice todo el mundo debería sentir orgulloso, ¿por qué? Porque Honduras es un país que tiene bastante para sacarle provecho. Lo que pasa es que nosotros mismos no damos el apoyo suficiente para que esto pase, porque para que un país se desarrolle necesita el apoyo de su pueblo. Si su pueblo no lo apoya, no puede salir adelante, ¿no? Queremos mostrar una estadística de Honduras para ver cómo anda Honduras, para ver cuáles son las oportunidades que ofrece este país. Entonces miramos esto, PIB per cápita, Producto Interno Bruto por persona en el 2010. Esto nos mide más o menos el nivel de riqueza de los habitantes de un país, y miramos que Honduras es un país del tercer mundo con solo $4,000 de ingreso per cápita. Eso significa que en promedio
cada hondureño tuvo $4,000 en todo el año, o sea, como $350 al mes. Sabemos que esa cifra no es que todo el mundo, pero se necesitan medias para hacer comparaciones con otros países. Entonces, en todos los países hay desigualdades sociales, en Honduras hay de las peores desigualdades, pero aún así se necesitan esas estadísticas para poder hacer comparaciones. Entonces, mire, el país, Estados Unidos, donde han emigrado más de 1 millón de hondureños, les ofrece en promedio, se podría decir, salarios como 12 veces más altos que los que ofrece Honduras. Sí. Y si los Estados Unidos no pudieran restricciones, no hubiera que atravesar ese inmenso México, arriesgar desiertos, arriesgar narcotráfico, bandas de secuestradores, de asaltantes, es probable que ya se habría ido todo Honduras. Pero mire, otro país, Singapur, es mucho más rico que los Estados Unidos y les ofrece todavía mejores salarios a sus habitantes. Mostremos la próxima estadística, que es sobre desempleo, y ahí podemos ver tasa de desempleo y subempleo en el 2010, la última cifra oficial, y miramos cómo en Honduras es 42, una mezcla de entre desempleo y subempleo sumados, o quiere decir gente que no consigue nada, ningún trabajo, y otros que quieren trabajar a tiempo completo pero no pueden, solo les ofrecen a medio tiempo. O gente que tal vez tiene título universitario, pues no puede trabajar porque no hay en el campo y tiene que agarrar otra de menor monta. Eso es subempleo. Entonces, miramos que en Honduras es monstruoso, casi la mitad de la población. 42%, sí. Altísimo. Casi la mitad. Porque imagínense Singapur 2% y Estados Unidos con un 18%, y nosotros ya un 42% ya es altísima. Así es. O sea, regresemos al estudio, por favor. Es abrumador, sí. Los salarios son bajísimos. Bajísimos. Y el desempleo es monstruosamente elevado. Aquí conseguir un miserable salario, de un salario mínimo, es increíblemente difícil. Entonces, persiste usted en decir que uno se tiene que sentir orgulloso de ese fracaso. Pues de igual manera yo creo que sí, porque sea como sea somos hondureños, ¿no? Y aquí vivimos. Pero sí de nosotros depende, por ejemplo los jóvenes somos el futuro de Honduras, nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros, hacer cosas nuevas, innovar para que Honduras pueda crecer, por lo menos subir un poquito más de donde está y no quedarse estacado donde está. Ok, mostramos la próxima estadística que tenemos ahí sobre, en este caso, sobre criminalidad más particular, el crimen más indeseado de una sociedad, el homicidio, el asesinato. Entonces miramos que Honduras, miramos ahí 4 países y miramos que los primeros 3 son países desarrollados, y aunque los Estados Unidos es el país que la tiene más alta entre los países desarrollados, y miramos que es solo 5 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes en los Estados Unidos. En el 2009 no hubo cambio al 2010, en cambio Honduras incrementó masivamente, la tenía monstruosamente elevada y aumentó. Exactamente, aumentó 10% más. 10 asesinatos más por cada 100,000 habitantes. Sí, porque si Singapur, Alemania, Estados Unidos se mantiene. Sí, pero mire Singapur, 0. 0, increíble, ¿no? O sea, ahí las viejitas pueden andar a altas horas de la noche solas y no les pasa nada. Mientras que nosotros acá, al ver el 77%, que fue el último estudio que se hizo, a cualquiera le abruma, ¿no? Regresamos al estudio. Sí, entonces tenemos una situación en donde los hondureños ni siquiera, y los jóvenes y las mujeres en particular, tiene también, Honduras no solo tiene la tasa de homicidio más alta del continente americano, junto con Haití, sino que también tiene la tasa de femicidio, o sea, asesinatos contra mujeres. Feminista. Sí, más alta del continente. Entonces, si hasta la vida le quitan aquí en Honduras, si, o sea, usted tiene más probabilidad de que la maten en este país que en cualquier otro del continente americano. ¿Por qué habría de sentir una hondureña o un hondureño orgullo de este país cuando ni siquiera la vida le pueden garantizar en este país? Sí, porque ahora es bastante peligroso. Por ejemplo, un maestro nos estaba contando que la vez pasada estaban como unos niños tirándole unas cosas y otro estaba pendiente para que él se bajara a ver qué pasaba con su carro para asaltarlo, ¿no? Imagínense cómo está ahora la situación, a lo que hemos llegado, todo por dinero, ¿no? Por requerir dinero.
Entonces, o sea, miramos una situación en donde es terriblemente desastrosa. Entonces usted persiste en decir que hay que sentirse orgulloso de un país que no le puede garantizar ni siquiera la vida a las personas. Pues sí, yo persigo, o sea, pase lo que pase, sea el país menos desarrollado, sea el país con más delincuencia, pero bueno, aquí nací, ¿no? Y aquí voy a morir, siempre me sentiré orgullosa No, de pero ser ¿por qué dice hondureña. que aquí tienen que morir? Si hondureños se han ido y esperan morirse allá en los Estados Unidos, en España, en otros lugares, donde, por ejemplo, España tiene una tasa de homicidios solo 2 personas por cada 100.000 habitantes, más baja que la de los Estados Unidos. Muchísimo, O papá. sea, tienen desempleo alto, pero no tan alto como Honduras. Y y los salarios muchísimo más elevados que en Honduras. No tan altos como en los Estados Unidos, pero mucho más elevados que los de Honduras. Sí. Y la vida está relativamente bien garantizada en España. ¿Por qué no? ¿Por qué no habría de irse usted de este país así como se han ido ya más de 1 millón? Ya se habrían ido. ¿Cuántos creen que se habrían ido? Si no pusieran restricciones en los Estados Unidos, Bueno, ¿cuántos creen que se habrían ido? bueno, la verdad que sí, o sea, si uno tiene tiene la oportunidad de irse a otro país, estudiar allá o hacer su carrera allá, pues se hace, ¿no? Pero se puede venir a Honduras e implementar eso que uno va a requerir allá, el conocimiento que uno requiere allá, e implementarlo aquí en Honduras. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa comercial y antes de eso los incitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán ver este video y muchos otros, al igual que artículos y otra información valiosa que solo aquí la van a poder encontrar. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con este tema. Así que por favor no se vayan que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando con Sofi Sierra, una estudiante de la Universidad Tecnológica Unitec aquí en Tegucigalpa, sobre el tema de lo que Honduras le ofrece a las mujeres, más particularmente a las mujeres jóvenes que todavía son bastante idealistas, como en general los hombres jóvenes, y viven aspirando, soñando a una vida perfecta, no una mejor vida, no una buena vida, sino que una vida perfecta, llena de felicidad y todo lo bueno que puede imaginar. Entonces, estamos hablando y estamos viendo unas estadísticas bastante aterradoras de Honduras, y estamos viendo esa situación. Se ha ido una gigantesca cantidad de hondureños al extranjero. Mire, oficialmente somos un poquito más de 8 millones de hondureños. ¿En el extranjero? No, ¿O en total habitantes? Ajá. de Honduras un poquito más de 8 millones, según ya para el 2010. Entonces, según las encuestas, más o menos la encuesta es un poco difícil porque cuando la gente se va ilegalmente no lo anuncia, más que a sus familiares Claro. y sus amigos, entonces no se va a registrar ahí con una oficina del gobierno. Entonces, pero se calcula que más de 1 millón se han ido a los Estados Unidos, otra cantidad grande, la segunda cantidad más grande se ha ido a España, y de ahí hay una buena cantidad en Costa Rica, incluso en México, que son países que no son desarrollados como los Estados Unidos y España, pero sí son países con ingresos más altos que los de Honduras. Por ejemplo, Honduras, como vio, tiene un ingreso per cápita de $4,000 el año pasado. Pues Costa Rica tiene 11,000 y México tiene 13,000. Entonces, Bastante bajo Honduras. súper bajo. Sí, O sea, el bastante tercer más bajo de todo el continente. Solo Haití y Nicaragua la tienen peor. Sí, o sea que somos estamos en tercer lugar de los El- más bajos. en pobreza del continente. Sí. Entonces, ¿por qué habría de sentirse orgulloso una persona que nace en el tercer país más pobre del continente? Un continente que, con excepción de Canadá y los Estados Unidos, los otros son países que no andan bien. O sea, hay más de 20 países latinoamericanos y de esos Honduras está en tercera posición. ¿Por qué habría de sentirse orgulloso un hondureño por un país tan fracasado como este? Que no le puede ofrecer ni empleos, ni siquiera, mucho menos, buenos salarios. Y ni siquiera le puede garantizar la vida. O sea, quiere decir que esos hondureños que ya se fueron, quiere decir, esos hondureños han repudiado a Honduras. Han dicho, este país no sirve, me voy y voy a arriesgar mi vida
incluso cruzando México la frontera. la frontera, que usualmente el desierto de Arizona es, como un desierto, es la zona menos vigilada por la policía de inmigración, pero es donde más fácil se puede morir de sequía. Sí, hambre, sequía. O sea, el desierto es brutal Sí. y es gigante. Entonces, toda esa gente ha dicho Honduras no sirve, es un fracaso. Es que, bueno, la verdad que mucha ¿Son gente... malos hondureños esa gente? La verdad, no, porque ellos buscan, en parte, bueno, ellos tienen su razón, ¿no? Muchos se van al extranjero por buscar una vida mejor, por ver la luz, por decirlo así, y por ganar mejor dinero, pero muchas veces muchos de ellos no consiguen lo que ellos realmente querían. Entonces, de repente se arrepienten y quieren volver a su país, porque quizás no reciben lo que ellos esperaban que recibían. Sí, pero no cambia el hecho que repudiaron Honduras y dijeron este país no sirve y se fueron. La verdad que no hay que quedarse estancados en que el país no sirve, porque, o sea, de nosotros depende sacar nuestro país adelante. Pero es que ellos son impotentes. O sea, ¿ellos qué pueden hacer? Juan Pueblo, María Pueblo, ¿qué puede hacer para cambiar el país? Si solo llega un idiota, un incompetente tras otro, un ladrón tras otro. ¿Qué culpa tienen ellos? Ellos se sienten frustrados y dicen, aquí no hay más alternativa que irme. O sea, son malos hondureños por decir que Honduras no sirve e irse al extranjero. Son malas personas ellos. No son malas personas, pero yo creo que es poca falta de amor a su país, porque de igual manera fue aquí donde ellos nacieron, ¿no? Y su nacionalidad es hondureña. Y tienen que sentirse, sea como sea, orgullosos de haber nacido acá. Mire, o sea, la gente usualmente dice que los padres son lo más importante en la vida, etcétera. Pero sabemos en este país, en todos los otros países, hay padres que, por ejemplo, agarran a las hijas desde chiquitas y las llevan a un burdel, las venden. ¿Son buenos padres eso? No, Y uno tiene derecho a repudiar y decir una basura de padre. no, porque son ellos y ellos deciden qué hacer con sus hijos, pero de igual manera no está bien. Entonces, si lo matan, si matan al hijo, tienen derecho a hacerlo, pa. No, la ley dice que no, y la ley dice también que no pueden venderlo a un prostíbulo. Exactamente. O sea, hay límites para todo. Ya porque los padres le den la vida no quiere decir que pueden hacer lo que quieran con uno. Mire, ve, en los Estados Unidos y en un montón de países, Brasil recientemente pasó una ley que dice que si usted, por ejemplo, su padre o su madre la golpean, vaya porque sacó malas calificaciones, ¿ah? Van presos. Van presos, que no la pueden fajear, no la pueden ni siquiera dar una bofetada, una nalgueada, no pueden. Bueno, la verdad que los padres pueden disciplinar a sus hijos, ¿no? Porque si no, un hijo no puede faltar al respeto a su padre, o si su padre dice eso no está bien, no lo hagas, no significa que lo tiene que hacer, que tiene que respetar No, pero a sus papás. es que no hay ningún estudio científico que muestre que abofeteándoles, que dándole fajazos, que agarrándolos a patadas, que dándoles puñetazos, o cualquiera de eso, la gente se hace más obediente. No hay datos que muestren. Lo que muestran es que más bien la gente después termina teniendo comportamientos antisociales. Gente que es golpeada tiene un porcentaje más alto de esa gente termina rodando en la criminalidad. En los países donde han hecho estudios, los Estados Unidos, Europa, etcétera, Japón, todo, muestra que esa no es la política. Sí, bueno, por ejemplo, si nos vamos a lo religioso, por ejemplo, la Biblia dice respeta a tu padre y a tu madre. Y todos nosotros como hijos, nuestro deber es respetar a nuestros padres. Y tenemos Pero que si hacer ellos lo no que... respetan y vienen y lo venden en un burdel, y vienen y lo mandan a traficar drogas. Hay gente aquí en este país, en otro país que manda a los hijos a traficar drogas. Pues no sé. Ellos Uno tiene derecho a repudiar a esos padres. Y si estos padres son una basura, no sirven. Tiene derecho uno a hacer eso. Bueno, la verdad que no, porque sea como sea, son nuestros papás. Y a nuestros papás hay que amarlos y respetarlos siempre. Aún si lo matan, cabrón. Aún si lo matan, Ya. pero nuestros papás siempre hay que respetarlos. Ya. Bueno, los países más desarrollados del mundo, esas eran ideas que existían desde milenios de años, cuando no había progreso, cuando no había crecimiento económico. Entonces la gente no había
como no había progreso, entonces los niveles educacionales permanecían bajísimos en todos los países del mundo. Y la gente repetía las cosas interminablemente. Ya fuese en India, con una religión hinduista, ya fuera en el Medio Oriente con una religión musulmana, ya fuera en Europa con una religión cristiana. La gente repetía las cosas sin cesar. Pero desde que comenzó a haber rápido crecimiento económico, digamos de hace 200 años en ciertos países de Europa, de Norteamérica, entonces los niveles educacionales, la ciencia comenzó a progresar y, por ejemplo, descubrimientos, estudios científicos en psicología, en pedagogía, en sociología han mostrado que un padre no puede hacer eso, no puede, o sea, que no hay ninguna justificación racional, que no hay ningún beneficio para la sociedad de golpear a los hijos por cualquier cosa. Es decir, si los hijos no estudian, hay otros castigos, se les quita la televisión, se les prohíbe la salida de la casa, se les prohíbe el teléfono, se les quita el celular. Ese tipo de castigos son los que los científicos han demostrado como los más efectivos. Hay gente que bajo ningún castigo se enmienda. Y estuvo, pues entonces tendrán otras medidas. Si llegamos extralimita, entonces la sociedad en su conjunto recurrirá a la policía si se vuelve, por ejemplo, agresivo la conducta de una persona, etcétera. El punto es que a la persona que acaba de matar como 80 personas en Noruega, no lo van a matar porque la pena de muerte no existe en los países, porque no hay ningún dato científico que muestre que matando a una persona, aun si mató 1000 personas, es otra persona, con matándole los que quedaron vivos y que pudiesen pensar en hacer algo mismo, se van a reprimir. No hay datos. Los Estados Unidos, por ejemplo, practican la pena de muerte y tiene, como vieron, la tasa de homicidio más alta de todos los países desarrollados. En los otros países desarrollados, Japón, todos los países de Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, no practican la pena de muerte. Y ahí hay homicidios, pero no los matan a esa gente. Y aún así está más bajo. Suena sentido común, ¿verdad? Que uno dice, si a las personas, si cometió un asesinato y lo matamos, a los otros que pudieran pensar en hacer lo mismo les va a dar miedo y no lo van a hacer, pero los datos no dan eso y la ciencia es una cosa de datos. Y por eso, por ejemplo, vieron el otro día que el doctor Paul Romer, profesor de la Universidad de Stanford y muy visto como un futuro premio Nobel en economía, yo le refutaba una gran cantidad de cosas porque él no conocía los datos de la historia económica de Hong Kong y Singapur. Entonces, estaba haciendo teorías basadas en datos falsos, porque no los conocía, porque él es un econometra y estos son economistas que hacen mucho énfasis en la matemática y poco énfasis en los datos históricos. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hacer con más. Y antes de eso los queremos incitar a vernos en nuestra página de Facebook, donde encontrarán este video y muchos otros sobre temas controversiales, tratados científicamente, que ningún canal en toda Latinoamérica hace eso mismo. Le estamos dando el mejor periodismo, el periodismo del siglo XXI. Así que, por favor, no se vayan, que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso conversando con una estudiante de Unitec de segundo año de comunicación y estamos hablando sobre la lógica del pensamiento humano. El ser humano dice muchas cosas y lo dice porque todo el mundo lo dice. O sea, hace 1000 años todo el mundo decía que la Tierra plana. Pero resultó que un científico descubrió que de plano no tenía nada. Y así todos los progresos de la humanidad se los debemos a la ciencia. Por ende, lo único que vale la pena seguir es la ciencia. Entonces, la ciencia requiere datos. Entonces, queremos mostrar otro dato, un dato de estadísticas sobre Honduras y otros países en materia de corrupción. Es la cuarta estadística que teníamos preparado. Y ahí miramos índice de corrupción 2010 de esa ONG Transparencia Internacional con sede en Berlín, Alemania. Y miramos los países centroamericanos. El país que mostramos primero se llamaba Singapur y era mucho más rico que los Estados Unidos, ¿se acuerdan? Sí. Entonces Singapur en ese índice de corrupción aparece en posición número 1. Quiere decir que es el país más honesto del mundo, donde más respeta la ley, donde nunca se soborna o casi nunca se soborna. Esto en los centroamericanos. Entonces, de 180 países, entre más alto el número, más corrupto es el país.
Entonces, mire ahí, el más honesto, el menos deshonesto de Centroamérica es Costa Rica. Costa Rica. Y después El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras. Entonces, Siempre en último. está en último, nuevamente. ¿Se siente orgullosa de ser hondureña? Claro que sí. Ya, aún si es el país más corrupto de toda Centroamérica. Es el país más corrupto de todo el mundo. Ya, mire la otra columna que dice riqueza en rosado. Eso es lo que ya hemos mostrado para Singapur, Estados Unidos y Honduras. Ingresos per cápita, o sea, es el nivel de riqueza que tiene cada país. Eso es el nivel de ingreso que tuvieron cada hondureño en promedio durante el año pasado y cada guatemalteco y cada costarricense. Entonces, como puede ver, el país más pobre de Centroamérica no es Honduras, sino que Nicaragua. Sí. Le dije que solo Haití y Nicaragua son más pobres que Honduras. Entonces, mire que, claro, si digamos en Costa Rica se pagan los salarios más altos de Centroamérica. No son buenos comparados a los de los Estados Unidos, pero son más altos que los de Honduras. Son como 3 veces más altos que los de Honduras. Sí. O sea, un trabajo de recogedor de basura, de dependiente del comercio, de médico, de abogado, de comentarista en un canal de televisión, todo gana en promedio 3 veces más en Costa Rica. Bueno, entonces, eso también los empleos públicos. Ajá. El presidente de Costa Rica, los ministros, los viceministros, todo un montón de puestos. Entonces, entre más altos son los salarios de un país, más difícil que sobornen a un empleado público, ya sea al presidente del país o ya sea a otras personas. Entonces... pero si ven, digamos, entre Nicaragua, Guatemala y El Salvador, como no es mucha la diferencia, pero sí es como un poco más alta que Honduras. Mire, lo interesante es observar cómo Nicaragua es más pobre que Honduras y por consiguiente tiene salarios más bajos, sí. Y por ende la tentación de ser sobornado o de solicitar un soborno es más alta para los nicaragüenses, todos los empleos públicos, del menor hasta el más alto, y más aún así es menos la corrupción en Nicaragua. Sí. Regresemos al estudio. O sea, que Honduras no solo está al fondo del barril en corrupción en Centroamérica, sino que está peor porque pese a que tiene salarios un poquito más elevados que los de Nicaragua, aún así son más corruptos los gobernantes en Honduras. ¿No es motivo eso para sentir vergüenza de los gobernantes de este país? De todos, porque es una acumulación de errores a través de la historia, no solo de estos últimos que están actualmente. La verdad que cada quien gobierna a su manera y todo gobernante es corrupto, ya sea en el país más rico del mundo, todo gobernante es corrupto. Lo que pasa es que en Honduras no se sabe elegir bien al presidente, a nuestro gobernante, y eso es falla de nosotros, que nosotros nos vamos por el que tiene más gente, por el que hemos más, ay, qué lindo, ese nos va a dar más. No, tenemos que ver por cuánta capacidad tiene y cuánto nivel de gobernación se le ve a esa persona. Está bien, pero hasta la fecha no ha pasado, y no pasa porque se roban una tonelada de dinero y con eso se hacen publicidad por 4 años consecutivos mientras están en el poder. Entonces, cuando las personas llegan a la papeleta electoral, solo reconocen, digamos, a los 2 partidos tradicionales, por ejemplo. El Liberal y el Nacional. Y entonces el resultado final es que siempre terminan eligiendo uno de los dos, aun si son, los dos han gobernado este país por 200 años y lo tienen en tercera posición en pobreza. Son un fracaso. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cuál es la lógica? Porque cuando usted habla de Honduras, estamos hablando de la historia, es una historia de ya más o menos 200 años de vida independiente. Correcto. Ajá, Honduras está en esa pobreza por esos gobernantes de los últimos 200 años. Entonces, tiene sentido sentirse orgullosa de gente que ha fracasado tan rotundamente y que ha sido tan corrupta, tan sistemáticamente. Claro que sí, igual nosotros podemos cambiarlo, ¿no? Nosotros los jóvenes somos... No, pero cuando la pregunta es, ¿se siente orgullosa? No es, la posibilidad que tal vez va a llegar el próximo gobierno, sino que hasta la fecha, lo que han hecho. Uno se puede sentir orgullosa de lo que han hecho hasta la fecha, los últimos 200 años de vida independiente de estos gobernantes hondureños. Quizás no hemos tenido como la mejor gobernación, no es un país que... es bastante alto, bueno, en lo que es el crecimiento, ¿no? Pero sí podemos sentirnos orgullosos de nuestro país. Ya, mostremos otra estadística, tenemos otra estadística ahí, la quinta, la última, para ver. Y miramos esto, mire, ve, índice de corrupción, 2008 y 2010.
Entonces miramos aquí miramos que Costa Rica mejoró un poco, bajó el nivel de corrupción. En El Salvador aumentó, en Guatemala bajó, en Nicaragua bajó, en Honduras aumentó. subió. Sí. Y es increíble el nivel, ¿no? Porque estamos a 134. Sí. 134, en cambio Costa Rica está a 41, en el último estudio que se hizo. Entonces, regresemos al estudio, por favor. Como puede observar, tiene sentido sentirse orgulloso de los gobernantes de este país. Porque Honduras es lo que son sus gobernantes. Honduras no es más que... Porque, por ejemplo, miren, los Estados Unidos, medio humanidad se siente orgulloso de ser estadounidense. ¿Por qué? Porque el país es rico. Si el país fuera pobre, no se sentirían orgullosos. ¿Entiendes? Entonces, y aún así ese país, cuando en la década de los 30, de los últimos, ese país tiene como 220 años de vida independiente. En esos años de vida independiente, la peor década fue la década de 1930, o sea, de 1930 a 1939. En esa década los Estados Unidos tuvo la tasa de crecimiento económico más lenta, 1% anual. Entonces el desempleo estuvo monstruosamente elevado. ¿Qué pasó? Un montón de estadounidenses emigraron de los Estados Unidos, unos fueron hasta la Unión Soviética, porque en esto la Unión Soviética estaba teniendo rápido crecimiento económico. Fueron más los estadounidenses, fueron faltos de patriotismo por haberse ido a un país porque el país de ellos no les ofrecía empleo. No, porque ellos buscaban algo mejor, una oportunidad mejor, y se fueron a otro país a requerirlo. Pero ya ven que ahora Estados Unidos tiene un nivel más alto, ahora ya sí, pero entonces lo mismo, los hondureños que se han ido, es culpa de ellos que sean tan inútiles los gobernantes que ha tenido Honduras en los últimos 200 años. La verdad no, pero sí es culpa de nosotros, porque nosotros el pueblo somos quienes elegimos a nuestros gobernantes. Porque si nosotros ya, digamos, dejáramos de votar por los dos partidos liberales que son más reconocidos que los liberales y los nacionales, ya sería como un nuevo gobernante, una nueva experiencia, una nueva oportunidad. Sí, pero no quiere decir que van a gobernar bien. Hugo Chávez era nuevo, rompió con los partidos tradicionales. Evo Morales rompió con los partidos tradicionales. El PAN, es de izquierda, el PAN en México, derecha, rompió con un monopolio que tenía de 70 años el PRI. Y son unos inútiles, la derecha y la izquierda latinoamericana. ¿Cómo podemos asegurar que llegue alguien competente, que alguien que va a producir buenos resultados? Solo porque es nuevo no quiere decir que va a producir buenos resultados. Romper con el tradicionalismo no le ha traído nada a Latinoamérica, pero romper con el tradicionalismo no quiere decir que nos va a solventar los problemas. No quiere decir que nos va a solventar los problemas, pero sí podemos dar nuevas oportunidades a nuevas personas que quieren implementar cosas innovadoras, ¿no? Y pues, por ejemplo, ahorita Salvador Narrala, que se quiere tirar de presidente. Yo creo que, bueno, sería muy bueno votar por él, ya que él tiene nuevas ideas, pero no sé, realmente no sé si será como un buen gobernador, pero sería bueno dar una oportunidad a algo nuevo. Mire, tenemos una foto de Singapur, si nos las pasan, por favor. Queremos mostrarlas. Ahí miramos Singapur, donde ve el punto rojo, ahí queda en realidad una islita insignificante de 700 kilómetros cuadrados, un poquito más grande que las islas de la bahía. Y ahí lo vemos en la punta, ahí en anaranjado, eso es Malasia, lo anaranjado, y la puntita de Singapur es el sudeste asiático, apenas se ve, está pequeño. Pero Singapur, como vio en las estadísticas, le ofrece mejores condiciones debido a su población que los Estados Unidos, pero que no tiene ningún recurso natural. Mire, ese es un hospital materno-infantil en Singapur. Mejor es que el hospital público, mejor que en los Estados Unidos. Este es otro hospital. Tiene hospitales, universidades, escuelas, clínicas mejores que las de los Estados Unidos. Que no tiene recursos naturales. Los Estados Unidos nada en recursos naturales. Es el tercer más grande productor de petróleo en el mundo. Tienen todo tipo de minerales, oro, plata, platinio, todo, cobre, estaño, aluminio, todo. Este es otro hospital, mire, me parece una nave espacial del futuro. Tiene la media de vida más alta. En Honduras la media de vida es de 70, en los Estados Unidos es de 78, en Singapur es de 83. La gente vive en promedio 83 años, o sea, 13 años más que en Honduras. Este otro hospital, esta es una universidad, ofrece mejores universidades públicas y privadas que las de los Estados Unidos.
y le ofrece a toda la población, todo el mundo puede estudiar hasta el nivel de doctorado y postdoctorado gratis si quiere. Miramos esta última foto de esta otra universidad muy original, la arquitectura. Bastante original. Y bueno, regresemos al estudio. Tenemos que hacer una pausa comercial aquí y cuando regresemos vamos a continuar con más, pero antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, y a la vez a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymura de Tegucigalpa, donde abordamos estos temas con más detenimiento, Riqueza para Todos. Así que por favor no se vayan, que ya regresemos después de esta breve pausa comercial. Bueno, ya estamos de regreso entrevistando a un estudiante de Unitec de comunicación, Sofía Sierra, quien nos está dando su opinión sobre estas abrumadoras y aterradoras estadísticas de Honduras, culpa de todos los gobernantes que hemos tenido hasta la fecha. 200 años de gobernantes fracasados, de inútiles, de buenos para nada, de corruptos, de cual más ladrón que el otro. Era verdaderamente una competencia hacia abajo. Y en este momento dicen las nuevas estadísticas del Ministerio de Comercio de los Estados Unidos, de los ministerios de Economía de Europa, que la economía mundial se está estancando y va nuevamente a la recesión. Hoy hubo un colapso de las bolsas de valores de Estados Unidos y de Europa, precisamente porque la percepción cada vez más es que se viene una nueva recesión. Apenas venimos saliendo de la del 2008-2009 y parece ser que vamos a caer en otra. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos cambiar esto? Por ejemplo, en Singapur establecieron un sistema político diferente, un sistema democrático, pero ahí no dejan participar a cualquiera. Es una persona que se ha pasado toda su vida siendo un ignorante en materia de crecimiento económico, no lo dejan participar, es simple y sencillamente. Entonces, solo han habido 3 primeros ministros en los últimos 50 años de vida independiente, y los 3 eran muy estudiados en las mejores universidades del mundo en la materia de economía, más particularmente crecimiento económico. ¿Por qué? Usted cuando se enferma, ¿a quién va? ¿A dónde va? ¿Va al arquitecto? ¿Al dentista? No, al doctor. Al doctor. Y cuando quiere que le reparen un diente, ¿a dónde va? Al dentista. Al dentista, no va al ingeniero. Aún si sabe que es el mejor ingeniero del mundo, no pero va a ir. no me funciona porque es el dentista. Pues. No tiene nada que ver. Sí. Bueno, si para salir de la pobreza y del desempleo lo que se ocupa es rápido crecimiento económico, ¿a dónde hay que ir? ¿Se ocupa un médico? No. ¿Se ocupa un ingeniero? ¿Se ocupa un arquitecto? ¿Se ocupa un dentista? ¿Se ocupa un empresario? No, todo eso no tiene nada que ver. Se busca la persona competente. Un buen gobernante. No, imagínense, ese principio de la profesionalidad aplica para todos los campos. Cualquier cosa que usted agarra, no, quiero ir a donde el mejor. O sea, si usted tiene dinero, digamos, los millonarios, digamos, los poquitos millonarios aquí en Honduras, ¿qué hacen? Les duele aquí, tal vez ahora un dolorcito. Se montan en el avión y van allá a Houston, Miami, donde sea. ¿Entiendes? Porque son mejores médicos, mejores hospitales, mejores clínicas, mejor equipo, etc. Entonces, ¿por qué arriesgar la salud? Si esto es lo mismo. Pero a la hora de votar de un pueblo, todo lo que tiene que hacer es buscarse al mejor, al que más sabe en crecimiento económico. ¿Por qué habría de buscar otro? Porque es que es el concepto que todavía no me dejan claro los que abogan porque el sistema se mantenga tal como es actualmente. ¿Por qué es que gente que no sabe? ¿Por qué es que el principio de profesionalidad se acepta en todos campos, menos en ese? ¿Por qué es que en eso? Porque mire, cuando un médico la diagnostica mal y, por ejemplo, dice que tiene una apendicitis y la opera y lo que tenía era otra cosa, y después se terminó muriendo porque no le atacó el verdadero problema, ya estuvo, usted se murió y terrible y todo, pero solo es una persona. Pero cuando un presidente hace errores, condena a, en este caso, 8 millones a la pobreza, 8 millones a un crimen insoportable, 8 millones a altísimo desempleo, 8 millones a salarios miserables. ¿Me entienden lo que les quiero decir? El error en este caso 8 millones de veces más grave que cuando, por ejemplo, un ingeniero que hace mal su trabajo
y el edificio de 10 pisos se derrumba y se muere la gente ahí y se mueren bastante. Vaya, por ejemplo, se derrumbó, eran dos edificios gigantes de las torres de gemelas ahí en Nueva York, después de cuando lo estrellaron esos aviones hace 10 años. ¿Cuántos se murieron? Como 2.000 personas, un poquito más. ¿Me entiende? O sea, terrible, eso no fue un error de un ingeniero, pero a lo que voy es que los nuevos edificios que están haciendo ahora son resistentes contra un ataque similar de ese tipo. ¿Entiende? Sí. Entonces, lo que le quiero decir es que si usted manda a construir un edificio y lo hace mal el ingeniero y se derrumbe y se mueren, por ejemplo, vaya a 100 personas, 1.000, póngale, una cantidad bien grande. Los es terrible. Somos nosotros. No, es terrible para esas 1.000 personas, para su familiar y todo, pero todavía es nada comparado a 8 millones de afectados, que es el error que han estado haciendo todo esto ignorante e incompetente que ha tenido Honduras por presidente en los últimos 200 años. Sí, porque todos se basan en los mismos presidentes. Por lo mismo, yo creo que sería bueno buscar así como nuevas oportunidades, y saber que es alguien que va a responder a su pueblo. Que es competente. Que es competente. Que sabe sobre el tema. Exactamente, no es como uno que se graduó solo de su bachillerato y ya, wow, gobierna 8 millones de habitantes. Tampoco es así. Tiene que ser alguien preparado. Sí, pero imagine que usted le sale una cosa ahí en la piel rara, y vaya, incluso es una cosa, seguro que no va a morir, podría ser cáncer en la piel y la gente se muere de eso, pero supongamos que no, que vaya, su mamá le dice, mira, ve, yo siempre he tenido, qué sé yo, del verano me sale un salpullido y mi mamá también padecía y mi abuela también. Y dice, es una cosa, genético. Es genético y todo, no la va a matar y todo. Pero aún así, usted no quiere aquella cosa porque se mira raro, feo, sí. No quiere padecer de eso. Y entonces usted, ¿a quién va? ¿Al médico general o al dermatólogo? Al dermatólogo. ¿Verdad? Claro. Y le va a cobrar más, pero prefiere porque es más especializado en su campo. Sí, ese es su campo. Entonces lo mismo es incluso sacar un solo título, aun si fuera en economía, que aquí prácticamente no hemos tenido ningún presidente, ni siquiera así, pero aun si fuera, es insuficiente. Porque si en países bien desarrollados usualmente no logran solventar el problema del desempleo, ¿me entiende? O sea, está evidente que solventar el problema de la pobreza y el desempleo es el tema más complejo del planeta entero. 80% de la población mundial vive en pobreza. Y nosotros somos parte de ello. Sí, o sea, lo que le quiero decir es que si 80% de la población mundial vive en pobreza, quiere decir que es súper difícil eliminar eso. O sea, se requieren las personas más competentes en ese campo específico del crecimiento económico. No es simplemente para medio manosear ahí con una licenciatura. Sí, tiene que ser alguien bastante especializado que sepa sobre su campo. Exacto. Y, por ejemplo, ese personaje de la serie de televisión House, el Dr. House, ¿lo ha visto? Dr. House, sí. El Dr. House, como sabe más que todos sus colegas que a cada rato no pueden resolver el problema, le mandan el paciente. Yo no sé qué tiene este paciente, pero dije que está... Y House lo resuelve. ¿Por qué? Porque sabe más que los otros. Ese es su campo, es especializado en eso. Y le paga más que a los otros, porque es más útil a la sociedad. ¿Entiende lo que quiero decir? El punto es que aquí... Mientras más conocimiento tengas, es mejor tu desempeño. Exacto, en cualquier campo que sea, en medicina, en arquitectura, en ingeniería, en odontología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es de estar improvisando. ¿Por qué es que se tolera esas improvisaciones en política? ¿Por qué cree usted? Porque son personas que no son preparadas, son personas que no tuvieron un título universitario, nada más obtuvieron su título en bachillerato, en escuela, pero no, ¿por qué se tolera? ¿Por qué el sistema político en todos los países del mundo se tolera eso? Porque es una ley que es implantada y nosotros nos basamos en cuanto a lo que dice la ley, y es algo que nosotros como pueblo no podemos Es una ley que comenzó hace muchísimos siglos. Sí. La democracia... Bueno, la primera nació allá en Grecia hace 2500 años y después desapareció, pero cuando volvió a renacer nació hace como 350 años en Inglaterra. Y entonces, esa ley en entonces tenía sentido porque en entonces casi todo el mundo, nadie sabía ni leer y escribir. Entonces poner restricciones que decía, solo una persona que ha estudiado bastante va a tener derecho a ser primer ministro, no tenía sentido porque casi nadie sabía. Pero hoy día las cosas han cambiado.
¿Entienden? Entonces no la cambian porque eso les permite a todo aquel montón de oportunistas en todos los países del mundo tener acceso a una situación que en estos países se traduce a robo masivo. Salen millonarios de la noche a la mañana. Y en países como los Estados Unidos, aún si no van a robar, imagínense, Bill Clinton termina en 8 años de gobierno, ha hecho como 350 millones de dólares desde que terminó dando conferencias aquí y allá, cosas así. ¿Entiendes? Es una mina de oro legal o ilegalmente. Es una mina de oro. Y el objetivo no es darle esas cantidades de dinero a gente, a cualquiera. El objetivo es eliminar la pobreza y el desempleo. Y para eso se ocupan de los cerebros más potentes de un país. Alguien que sea competente. Exacto. En el campo específico. Exactamente. No es de estar, es una ley que no tiene sentido. Mire, aquí pasan, dicen que hay como 4,000. Otro día me dio un abogado que habían como 7,000 leyes en el país. Ayer pasaron una ley. El viernes, la semana pasada pasaron otra ley. Todo el tiempo están pasando leyes. ¿Ah? Pero no le ocurre poner una ley que diga solo quien tenga el conocimiento, el crecimiento económico podrá aspirar al puesto de presidente de la República. Que sería muy bueno hacerlo. Exacto, pero no le ocurre. ¿Por qué? Porque los descalificaría a todos ellos. Exactamente. Todos los que están en el Congreso, todos los que están en los ministerios ahorita. Se irían fuera. Se irían fuera. Todos los que están aspirando a la presidencia se irían fuera. Sí, ese es el problema, que no buscan gente que tenga conocimiento y base en eso. Entonces, ellos, es como cuántas personas encuentran que se suicidan. Bien poquitas, ¿verdad? No, ¿cuántas personas? Del total de los 8 millones, ¿cuántas personas se suicidan en Honduras? Muy pocas. Ya. Sí. Entonces, ¿cuántos de los políticos van a hacer un suicidio político? Y decir, pasar una ley que les impida a ellos participar en política. Están robando a manos llenas, como lo muestran las estadísticas de corrupción, porque irían a pasar una buena ley, como es únicamente quienes han estudiado abundantemente el campo específico de crecimiento económico pueden aspirar a la presidencia de la República. Y nunca lo van a hacer porque no les beneficia. Exacto. No les beneficia. Entonces ellos hacen sus cosas a su conveniencia. Claro. Bueno, y se roban toneladas de dinero porque irían a hacer una cosa como pasar una... No tiene ningún sentido, sí. Dentro del mundo de corrupción en que ellos viven. Bueno, se nos acabó el tiempo y queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Y también los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, el mejor libro de economía, sociología, politología, historia y filosofía de el mundo probablemente, porque ya me vieron la vez pasada donde ustedes encontrarán ese video con Paul Romer. Este es un hombre que es considerado el más brillante en el mundo en crecimiento económico. Y lo refuté fácilmente como refutar un niño. Salió corriendo, salió huyendo el tipo. Me había prometido que me iba a dar una entrevista de 1 hora y a los 15 minutos se peló la tusa porque lo estaba masacrando con preguntas que él no podía contestar. Así que no se vayan a dejar de adquirir el libro, que es mejor que los libros que ha publicado Paul Romer, por los cuales, dicen los colegas de él en las grandes universidades, le van a dar un premio Nobel uno de estos buenos días. Bueno, le queremos agradecer a Sofi Sierra por haber estado con nosotros y los incitamos a seguirnos a estar con nosotras en nuestra próxima edición de análisis la próxima semana. Muchísimas gracias. Los jóvenes, los estudiantes, la gente que oscila tal vez entre las edades de 15 y 30 años más que todo. Esa gente de la comunidad, digamos, de Facebook, ha sido una revolución de Facebook. Yo a ella y a la otra estudiante que entrevisté hace unas semanas las conocí en Facebook, efectivamente. Definitivamente estas revoluciones del Medio Oriente de Facebook han logrado convocar a una cantidad de gente que los métodos tradicionales no podían hacer. Entonces, Honduras, un país que desea tanto y que requiere tanto, es interesante. Usualmente no se les pide la opinión a los jóvenes, pero queremos escuchar porque el tema de hoy es lo que Honduras le ofrece a las mujeres. Entonces, Sofi, buenas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted por invitarme.
Y queremos preguntarle, ¿usted se siente orgullosa de ser hondureña? Claro, yo creo que aquí es donde nací, aquí es donde me estoy desarrollando y aquí moriré. Y todo hondureño tiene que sentirse orgulloso de vivir en su país, tiene que salir adelante, hacer cosas nuevas para que Honduras... Mire, el país, Estados Unidos, donde han emigrado más de 1 millón de hondureños, les ofrece en promedio, se podría decir, salarios como 12 veces más altos que los que ofrece Honduras. Sí. Y si los Estados Unidos no pudiera restricciones, no hubiera que atravesar ese inmenso México, arriesgar desiertos, arriesgar narcotráfico, bandas de secuestradores, de asaltantes, es probable que ya se habría ido todo Honduras. Pero mire, otro país, Singapur, es mucho más rico que los Estados Unidos y les ofrece todavía mejores salarios a sus habitantes. Mostremos la próxima estadística, que es sobre desempleo, y ahí podemos ver tasa de desempleo y subempleo en el 2010, la última cifra oficial, y miramos cómo en Honduras es 42, una mezcla de entre desempleo y subempleo sumados, o quiere decir gente que no consigue nada, ningún trabajo, y otros que quieren trabajar a tiempo completo pero no pueden, solo les ofrecen a medio tiempo. O gente que tal vez tiene título universitario, pues no puede trabajar porque no hay en el campo y tiene que agarrar otra de menor monta. Eso es subempleo. Entonces miramos que en Honduras es monstruoso, casi la mitad de la población. 42%, sí. Altísimo. Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy queremos abordar un tema que... bueno, es recurrente en el sentido de que todos los días hay una gigantesca cantidad de hondureños que emigra de Honduras y eso deja entrever mucho de lo que piensan los hondureños sobre lo que el país les ofrece como oportunidades. En los Estados Unidos usualmente lo definen, lo han estado definiendo desde hace ya muchas décadas como el país de las oportunidades. Y miramos situaciones tan extremas como alguien como Arnold Schwarzenegger, que nació en Austria, vivió ahí hasta como los 19, 20 años, después emigró a los Estados Unidos, a California, y allí pues no solo continuó su carrera de fisiculturista y se convirtió en el mejor del mundo, sino que después cambió, se abocó al cine, se convirtió en el mejor actor del mundo, el mejor pagado. Después se metió a la política y ganó inmediatamente el puesto de gobernador de California, el estado más grande de los Estados Unidos. Y si no fuese porque había una restricción en la Constitución de los Estados Unidos que limita la presidencia de la República a quienes han nacido en el país, probablemente, seguro que se hubiera lanzado, seguro que hubiese jalado una gran cantidad de votos en el Partido Republicano, del cual él es miembro, y tal vez hasta ya sería presidente. Entonces, efectivamente, es un país que a una persona que cuando habla inmediatamente uno siente que no, el inglés no es su lengua materna, y aún así llegar tan alto, ser gobernador por varios años en el estado más importante, una cosa impresionante sobre las oportunidades que ese país brinda a la gente que vive ahí, aun cuando incluso es tan ilegal como más de 1 millón de hondureños. Entonces, hoy hemos invitado a una estudianta universitaria, Sofi Sierra, que le queremos dar la bienvenida. Sofi es estudiante de comunicación de UNITEC aquí en Tegucigalpa y le invitamos simplemente en el sentido de que, como seguimos viendo en el Medio Oriente, se están produciendo cambios que hace apenas un año nadie se imaginaba posible y quienes lo están llevando a cabo son... Que salga adelante, ¿no? Siga creciendo, porque Honduras tiene el talento, lo que pasa es que no tenemos el apoyo, pero sí podemos llegar a ser un país muy, muy desarrollado. Te dice todo el mundo debería sentir orgulloso, ¿por qué? Porque Honduras es un país que tiene bastante para sacarle provecho. Lo que pasa es que nosotros mismos no damos el apoyo suficiente para que esto pase, porque para que un país se desarrolle necesita el apoyo de su pueblo. Si su pueblo no lo apoya, no puede salir adelante, ¿no? Queremos mostrar una estadística de Honduras para ver cómo anda Honduras, para ver
cuáles son las oportunidades que ofrece este país. Entonces miramos esto, PIB per cápita, Producto Interno Bruto por persona en el 2010. Esto nos mide más o menos el nivel de riqueza de los habitantes de un país y miramos que Honduras es un país del tercer mundo con solo $4,000 de ingresos per cápita. Eso significa que en promedio cada hondureño tuvo $4,000 en todo el año, o sea, como $350 al mes. Sabemos que esa cifra no es que todo el mundo, pero se necesitan medias para hacer comparaciones con otros países. Entonces, en todos los países hay desigualdades sociales, en Honduras hay de las peores desigualdades, pero aún así se necesitan esas estadísticas para poder hacer comparaciones. Entonces,